Bueno, continuando con el scripting, y antes de meternos directamente con las variables, voy a explicarles una última cosita que nos había quedado del video anterior, que es los comentarios. Es muy importante para los desarrolladores y las personas que hacen código para tu juego, porque probablemente el juego crezca, que vos dejes documentado qué es lo que estás haciendo y qué es lo que está pasando en el scripting. No hace falta que escribas toda una leyenda, pero sí es necesario poner distintas pistas para tener un orden y una estructura en el código, y que si viene otra persona a ayudarte a programar a vos, a codear o lo que sea, que entienda básicamente lo que esté leyendo o que le dé una pista de entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo se hace eso? Roblox tiene, por ejemplo, lo que es el menos menos, que en otros lenguajes de programación, por ejemplo, se hace con la doble barra, y vos escribís y eso queda como un comentario. En Roblox se hace con el menos menos. Esto hace una línea de código que va a ser, por ejemplo, un comentario. Por ejemplo, puedes hacer otro comentario, o por ejemplo puedes decir: esta función va a contar la cantidad de jugadores en mi mundo, por ejemplo. Roblox tiene otra forma de comentar, además de hacerlo por líneas, como estamos viendo acá. Esto es la línea 8, un comentario, la línea 9, otro comentario, la línea 10 es otro comentario. Podemos hacerlo por bloque. ¿Por qué? Porque quizás necesitas dar una explicación que lleva más de un renglón y no querés que te quede todo en otro renglón, porque obviamente no te va a entrar, no te va a dar el ancho de la pantalla. Entonces puedes ir haciéndolo de abajo, pero como ven, estos no son comentarios, porque el comentario es por línea. Entonces hay otra manera de hacerlo. Vamos a borrar esto de acá. Y por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es comentar todas estas tres líneas, que son las funciones print, como un bloque. Para eso vamos a presionar menos menos, corchetes, dos corchetes para abrir, dos corchetes para cerrar. Todo lo que pongamos en el medio, entre los dos corchetes del medio, acá, va a ser un bloque de comentario. Bloque de comentario. Por ejemplo, podemos hacer así, y si los corchetes los movemos hacia el final, vamos a ver que todos los prints se comentaron. Ahora se ven en verde. Esto es porque se volvieron comentarios. Cuando el script se ejecute, esto el script no lo va a ver. Básicamente el motor de desarrollo de Roblox lo va a obviar, lo va a evitar. Entonces no se va a ejecutar. Si le damos play, lo vamos a poder ver. La consola está vacía, no se ejecutó nada. Entonces, no solo no se vio este bloque de código, sino que los comentarios individuales tampoco. Si nosotros, por ejemplo, corremos hacia arriba lo que es el print hello world, por cierto, si presionamos Alt y la flecha para arriba o para abajo de una línea de código, podemos moverla y reposicionarla en otra posición del código. Esto es muy útil porque también se puede hacer con bloques enteros de código, como están viendo ahora. Entonces, si nosotros le damos play ahora, el print hello world sí se va a imprimir porque es la primera línea, pero todo el resto obviamente va a quedar inventariado, entonces va a ser evitado por el motor. Perfecto. Ahora sí que entendemos la función más importante, que es print, que nos ayuda un montón a trabajar, y ya lo van a ir viendo con el correr de los scripts y del tiempo y su práctica en el desarrollo, ya sea si trabajan con Roblox Studio o si trabajan programando en cualquier otro lado. Siempre está esta función y es muy importante. Ya vieron lo que son los comentarios. Ahora el siguiente paso es ver qué son las variables. ¿Por qué? Porque las variables es lo que a nosotros nos permite guardar información y con esa información trabajar. Existen por lo menos tres tipos de variables muy importantes en Roblox. De hecho, el Luau nos permite gestionar estas variables y estos tipos de datos de manera muy versátil,
no como en programas un poco más estrictos como C++, donde una variable tiene que ser definida como entero o como flotante o como un string, que son cadenas de caracteres, sino que acá te da la capacidad de poder cambiarlas y variar constantemente sin preocuparte por el tipo de variable. Entonces, por ejemplo, para hacer una variable, nosotros vamos a escribir local, porque va a ser una variable local de este script, y solo lo va a ver este script, que se va a llamar, por ejemplo, variable 1, o mejor, -1, y esto va a ser igual a 10. Esa es nuestra primera variable. Es una variable de tipo entero. ¿Por qué? Porque el número es justamente es un número y es entero. Quiere decir que no tiene decimales. Es solo un número. También podemos crear una variable local que sea flotante, por ejemplo, que se llame así. Mejor a esta vamos a cambiar el nombre y que se llame entero. Esta que se llame flotante, que va a ser 0.25, etc. Vamos a crear una que se llame string. Vamos a ponerle var. ¿Por qué? Porque la palabra string es una palabra reservada para este lenguaje de programación, entonces no la podemos usar como nombre de variable. Tenemos que cambiárselo y ponerle, por ejemplo, string variable, que va a ser una cadena que diga: hola, este es mi primer string. Podemos hacer una variable de tipo boolean. La particularidad básicamente de este tipo de variables es que solo puede tener dos valores. Puede ser true o puede ser false. Entonces puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso lo vamos a poner como falso, porque es solo para probar. Si bien tenemos los tres tipos importantes de variables que más vamos a utilizar, esto básicamente son numéricos. Como ya les dije, para Luau la utilización de flotantes y enteros lo va a hacer por detrás en lo que es el backend de su código. Entonces a nosotros no nos va a interesar si por ejemplo es entero o es flotante la variable, porque eso lo va a manejar por atrás solo el lenguaje de programación. Personalmente para nosotros vamos a definir las variables como numéricas, de string o booleanas. Esos son los tres conceptos que nos tienen que interesar. Numéricas es para números, string es para cadenas de caracteres, dejar mensajes o lo que sea, y boolean, que es para verdadero o falso, que es una de las más importantes. Ahora, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer, que va a ser un poquito más interesante, vamos a agregar acá un print que nos imprima la variable entero. Como ven, acá no estoy poniendo comillas. ¿Por qué? Porque dos cosas. Primero, porque lo que estábamos ejecutando antes era un string de manera manual. Poníamos las comillas, por ejemplo, poníamos print y entre comillas colocábamos el mensaje. Esto que está acá es un string. También podríamos haber puesto un número. También podríamos haber puesto true. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner el nombre de la variable. ¿Cómo? Como hicimos, entero. Ahora, esto tiene un detalle, esto no va a funcionar. Seguramente si le damos play nos va a detectar un error. Bueno, está bien, no nos detectó un error, pero pueden ver aquí que dice nil. Nil, ¿qué quiere decir? Que está vacío. ¿Sí? Como pueden ver, es del servidor y viene de mi primer código, la línea número 1. ¿Por qué está vacío? Porque la variable entero, si bien fue creada después de ejecutar el print. Entonces, entero no tiene básicamente ningún valor. Entonces no tiene nada que mostrar. Es un error, esto se llama error de lógica de programación, porque no sigue un proceso lógico que funcione correctamente. Ahora, por ejemplo, van a poder ver el cambio. Si yo doy play de vuelta, vamos a ver el valor de entero.
podemos ver que dice 10. Es bastante sencillo, puede parecer, de hecho, que es muy fácil de entender, y la verdad es que esto sí lo es, pero es muy importante porque cuando el código se vuelve muy grande y empezamos a hablar de cientos de líneas de código, el orden y la lógica de programación son muy importantes. No es solamente saber poner bloquecitos de código sin ninguna importancia. Cuando uno programa, tiene que tener un orden del flujo de trabajo, de lo que se llama workflow, de lo que va a seguir la aplicación, cómo se van a ejecutar los pasos, porque si no se pueden generar problemas muy burdos y muy grandes en nuestra lógica de programación. Es importante seguir una lógica de programación. Entonces, aprovechando la flexibilidad, por ejemplo, que tiene el manejo de variables en Roblox Studio, si yo vengo ahora a entero, fíjense que no puse local porque entero ya está definido, y le cambio su valor, van a poder ver que entero cambia su valor. Damos a play. Entonces primero tuvo valor 10 y luego valor 5. Valor 5 es en la línea número 7. Valor 10 es en la línea número 3. Entonces vayamos al código y van a ver. Línea 3, entero tenía un valor de 10. Luego entero cambió a valor 5 y cuando lo volvemos a imprimir en la pantalla, el valor de entero es 5 justamente. Entonces, la ejecución del código como lo hace la computadora es lineal y sigue un orden específico. Es muy importante entender eso. No es que el código primero ejecuta la línea 1, después salta a la 9, después viene a la 3. Tiene un orden específico de ejecución. Sigue una linealidad. Ahora, miren qué fantástico que es poder trabajar de esta manera. Yo tuve que trabajar, por ejemplo, con C++ y es muy molesto el hecho de tener que convertir los tipos de variables de uno a otro, porque los enteros no se pueden mezclar con los flotantes y los flotantes no se pueden mezclar con los string, ni entre ellos ni nada. Y acá, por ejemplo, Luau nos permite que a un booleano que solamente puede tener verdadero o falso le podamos dar como valor una cadena de caracteres. Esto es muy loco, obviamente acá no lo vamos a ver porque no lo imprimí, pero no nos tiró ningún error. ¿Qué quiere decir? Que el boolean está cambiando de ser básicamente una variable booleana a ser una variable de tipo string. Esto es muy bueno porque en otros lenguajes de programación es insoportable la cantidad de código que hay que hacer solamente para pasar una variable de un tipo a otra, y de hecho esto se llama conversión. Convertir una variable de un tipo a otra variable de un tipo. Entonces acá vamos a ejecutar, por ejemplo, vamos a poner el print boolean, perdón. De hecho, esto tiene que estar después de ser definido. Y luego lo vamos a volver a ejecutar acá para que vean el cambio de un tipo de booleano a lo que es el string. Esto es excelente a la hora de programar, es muy bueno. Bueno, acá tenemos básicamente entonces los tres tipos más importantes de variables, que van a ser los enteros, los numéricos, perdón, que pueden ser enteros o flotantes, flotantes porque tienen decimales, por ejemplo. Lo que son los booleanos, que pueden ser verdaderos y falsos, o los que son las cadenas de caracteres que nos sirven para enviar mensajes. Así que, bueno, en lo próximo vamos a estar viendo cómo usar toda la información que tenemos ahora para manipular directamente o afectar las condiciones de los sólidos y de las partes que vayamos creando en nuestro mundo y empezar a hacer el juego más interactivo.